En Turquía y Siria están ya finalizando las tareas de rescate para dar paso a la remoción de escombros y más prioridad a la atención de sobrevivientes. El terremoto, que es uno de los más mortíferos de la última década, acapara la atención mundial y el trabajo periodístico es indispensable en la memoria de sus múltiples tragedias. Nos preguntamos entonces si nuestro trabajo desde los medios está a la altura de los derechos humanos y qué podemos hacer para una cobertura que no revictimice. Para conversar sobre el tema nos acompaña Abelardo Gómez. Él es presidente de la Asociación Consejo de Redacción y cofundador de Cola de Rata, medio nativo digital. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros Consejo de Redacción se encarga precisamente de aclarar estos temas. Se tiende a hablar desde la lástima y desde el amarillismo, cómo cambiar el tono, pero manteniendo el respeto que esta situación requiere. Buenos días, Ángela, y buenos días a todos quienes nos están viendo en este momento. Pues a ver, creo yo que hay varias situaciones. La primera es que en una tragedia es una situación de crisis que por lo regular los periodistas cubrimos de manera intempestiva. Nadie planea una tragedia y mucho menos nadie planea el cubrimiento de una tragedia. Por lo tanto, sobre la marcha muchas veces debemos tomar decisiones que, aunque se hagan manuales perfeccionando cómo comportarse, es imposible prever situaciones específicas que se den en el momento del cubrimiento. En ese sentido, yo creo que es necesario y primordial que el periodista tenga algo que es muy difícil de conseguir en espacios como estos, en los cuales hay decenas o centenares de heridos, muertos, caos, y es tener serenidad. Y esa serenidad no solamente para contenerse a sí mismo, también serenidad para abordar a las personas y pensar el contexto en el que está y no caer en esas preguntas tan estúpidas y tan terribles que repetidamente vemos en algunos medios. Bueno, pues esto ayuda un poco a reivindicar que tampoco lo tenemos fácil del lado de entregar la información. Sin embargo, una situación que se produce una y otra vez cuando se están reportando tragedias es la revictimización. ¿Qué es esto? ¿Cómo evitarlo? Bueno, en estos espacios de revictimización se hace una pregunta que es desgraciadamente repetitiva de cómo está o cómo se siente. Y yo creo que esa pregunta, en un contexto de una tragedia, es una pregunta que es absolutamente innecesaria y es una pregunta que no conduce a nada. Yo creo que los entrevistados en un momento de tragedia deben ser conversados previamente para poder tener con ellos una cercanía, para poder tener con ellos algo que es una palabra que de pronto es un lugar común, muy repetitiva, pero creo que es necesario. El empatos griego, o sea, la empatía, el saber sentirme como el otro, como esa otra persona y poder tratar de tener la información que es necesaria, que la gente desea conocer, pero que también respete el dolor de los demás. Creo que en esto Susan Sontag tiene un libro que es muy clásico, que es Ante el dolor de los demás. Y muy bueno que los reporteros algún día leyeran este libro que da muchas claves sobre cómo abordar a estas personas. Por ejemplo, no hacer estas preguntas innecesarias, es entablar con esta persona un diálogo honesto. No podemos ser amigos de nuestras fuentes, yo lo sé, pero sí podemos ser personas empáticas, entender su contexto. Tener las consideraciones especiales de cada individuo que entrevistamos y siempre con la mayor sensibilidad y el mayor tacto hacer las preguntas pertinentes para obtener información que sea global y no caer en hechos de amarillismo que son muy vendedores, entre comillas, en algunos medios, pero que definitivamente son un desastre para un buen ejercicio periodístico. Ahora, estas preguntas que yo le hago me sirven para mí como periodista, pero también les sirven a la audiencia para elegir qué medios de comunicación ver o por qué medios informarse. Y es que más allá de las cifras, que son importantes, cómo nos mantenemos en lo humano que sucede en la zona de desastre. Usted hablaba hace un momento de la empatía, pero esto es difícil, especialmente en un caso como el que vemos ahora de Turquía y de Siria, porque están muy físicamente alejados de nosotros. Sí, pero yo creo que hay algo que nos une, el humano. John Donne, el poeta metafísico inglés, lo decía muy bien. Cuando muere un ser humano en cualquier lugar del planeta, ha muerto parte de nosotros. Es el sentimiento de tener afinidad por la humanidad.
sentir que los humanos somos todos, sin importar etnia, sin importar religión, partido político y mucho menos distancia geográfica. Y yo creo que aquí usted pone sobre el tapete algo muy interesante que se traslada por parte del público, consumidor de medios, es elegir bien los medios, aquel que maneje las imágenes de manera prudente, aquel que no acude a lo dantesco como una manera de vender, aquel que no acude a la miseria humana como una manera de vender el porno periodismo. Yo creo que tener en cuenta estos valores por parte del consumidor de medios es bien importante, y del periodista. Hay algo que de pronto no se habla y me gustaría de pronto comentar, si es posible, es también cómo blindarse el periodista, porque los periodistas también sufrimos en las tragedias, y eso lo viví yo, lo viví en carne viva durante un terremoto muy grave que hubo por esta zona del eje cafetero en el año 1999, donde hubo más de 1000 muertos en esta zona, en este terremoto. Y lo que yo me di cuenta fue que los periodistas en ese momento, que no teníamos suficientes armas para blindarnos emocionalmente, después del terremoto se dio una desbandada en la sala de redacción. Incluso muchos de los periodistas salieron del país después de esto porque sentían que el periodismo no les ofrecía horizontes en ese momento. Y esa también es una tarea en la que tenemos que trabajar los profesionales de la comunicación. Ahora, hay un tema extremadamente sensible y es la cobertura de los niños. Hemos visto imágenes incontables en los últimos 8 días después del terremoto. Debemos mostrarlos. ¿Cómo hablamos de los menores de edad? Yo creo que las realidades hay que mostrarlas. Lo que se objeta o lo que se cuestiona es cómo mostrar esa realidad. Los niños son parte de esa realidad, pero los niños en particular merecen una protección adicional, un tacto extra por parte del periodista, casi que un guante de aluminio que proteja mucho más a ese niño ante situaciones tan terribles como las que ocurren en las tragedias. Yo creo que los niños sirven con un interés, y de pronto varios medios, quisiera equivocarme en ello, los utilizan como una manera instrumental de conmover. Conmueven con los niños, y la idea no es conmover con los niños, sino la idea periodísticamente hablando es mostrar la situación de los niños en un contexto difícil como ese. Que un niño esté protegiendo a su hermano debajo de unos escombros es parte del instinto natural de todos nosotros, pero hacer de eso una especie de vindicación del niño y vindicación de la tragedia misma se convierte se puede convertir en un despropósito, y se pierde la esencia inicial de mostrar cómo entre los niños nace esa solidaridad, y también como entre niños que son hermanos nace esa necesidad de protección del mayor hacia el menor. Pero acá yo creo que nos ha faltado tacto para manejar la cuestión de los niños, y no solamente en esta tragedia, sino en otras situaciones en las cuales ellos estén involucrados. Merecería un capítulo aparte, y pues yo creo que tener la prudencia, tener tacto, esa palabra que a veces en estas situaciones de crisis como que se nos va por la borda a los periodistas, y dejamos de tener tacto porque nos llena la emoción o nos conmovemos, que es natural, pero es una conmoción que en nosotros, aunque suene absurdo, debe ser contenida. Así sea, es una contradicción en apariencia. Bueno, no es qué contamos, sino cómo lo contamos. Abelardo Gómez, presidente de la Asociación Consejo de Redacción y cofundador de La Cola de Rata, un medio nativo digital. Gracias a usted. Gracias, Ángela. Feliz días a todos ustedes. Muy amables.